que con motivo del 64 aniversario de la Fundación de los Estudios de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en la Universidad de los Andes, estamos celebrando. Son 64 años de una vida fructífera académica, con la creación tanto del Instituto de Investigaciones Económicas como de los estudios de economía en la Universidad de los Andes. Hemos organizado un ciclo de conferencias. Este año hemos introducido un patrón y valorar muchísimo más el aporte de nuestros profesores. Generalmente tenemos invitados externos que son muy valiosos también, pero en este caso hemos querido que todo el ciclo de conferencias esté integrado por profesores en nuestra planta docente, investigadores, con muy aquilatados desde el punto de vista académico. Entonces hemos organizado un conjunto de actividades para el cual van a estar todos invitados, no solamente actividades académicas, sino el día jueves, martes y miércoles habrán 2 actividades académicas de conferencia, hoy y mañana. El día jueves, el Departamento de Gestión de la Gastronomía ha hecho un novedoso e interesante concurso de repostería, para los cuales están invitados también. Y el día viernes habrá una premiación a los trabajadores que durante la época de pandemia y la época de dificultad en la universidad han mantenido, han hecho posible que nuestra facultad y un gran sector de la universidad esté activa y haga posible que ustedes, jóvenes estudiantes que están aquí presentes, pues puedan seguir sus estudios. Y el día sábado en la mañana, están todos cordialmente invitados, vamos a hacer un ciclo paseo, parte de aquí de la facultad. Después hay una clase de zumba, ¿no? Algo así que llaman. Aquí yo los voy a acompañar en el ciclo paseo, desde aquí hasta La Salle, bajando y subiendo, y estamos haciéndolo en conjunto con Ultrabike, ¿sí? Por lo menos yo espero que una de las ponentes del día de hoy nos acompañe, también me acompañe en la ciclovía, la profesora Cristi Gloriana, que es ciclista también. Bueno, y todos cordialmente invitados, no solamente para gente de paz. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar el ciclo de conferencias, 3 conferencias. La primera de ellas va a formar parte de la profesora, realizada la profesora Cristi Rangel y la profesora Rita Elena Coello. Son personal de investigación de nuestra facultad y van a dictar una conferencia sobre hacer eficiencia del gasto público a través del blockchain. Luego tendremos al profesor Albio Márquez, que es el actual director del Instituto de Investigaciones Económicas y de la Maestría de Economía. Y finalmente tendremos al profesor Heiber Castellano, que el profesor Albio hablará sobre las perspectivas de intercambio comercial colombo-venezolano en el marco de la reconstrucción de relaciones binacionales. Y luego el profesor Heiber Castellano hará una conferencia sobre ¿puede tu empresa crecer en 2023? El propósito de este ciclo de conferencias fue el siguiente. Siempre los economistas nos confunden muchas veces con los brujos, con los predictores, con las personas que queremos ver el futuro. Y muchas veces nosotros caemos en la trampa de pensar que el futuro nosotros lo conocemos. Y a veces es sorprendente cuando un economista le pregunta, mire, ¿cómo se va a comportar la economía en el año 2023? Y usted empieza a dar o algunos economistas comienzan a dar una respuesta que sorprenden por el nivel de precisión con que hacen el comportamiento de las variables. Entonces, modestamente, pues hay que reconocer las restricciones que tenemos para predicción, a pesar de que sí lo podemos hacer. Pero queremos ver cómo estamos viendo desde fase Hubble el acontecer no solamente económico, sino social y político del año 2023. Entonces, en este sentido, hemos contactado a estos profesores, a los cuales estoy altamente agradecido por el esfuerzo, la dedicación y el tiempo que están dedicando a la facultad y a que nuestra facultad tenga una presencia no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Esta conferencia no solamente la están ustedes pudiendo presenciar desde este salón de ULA-BCB, sino que están tratando también de la plataforma Zoom. Así es que vamos a dar entonces inicio con la profesora Cristi Rangel. Y no sé si va a ser Cristi o...
La profesora. La presentación la va a hacer la profesora Laura Castillo, nuestra jefe de Departamento de Economía, quien dará algunos detalles adicionales sobre el conferencista de hoy. Bienvenidos todos y te esperamos tanto hoy como mañana, como el resto de las actividades con motivo del aniversario. Feliz día. Muchas gracias. Bueno, para dar inicio al ciclo de conferencias, ¿qué nos espera para el año 2023? Una visión desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Nuestra primera conferencia se titula Hacia la eficiencia del gasto público a través del blockchain. Las ponentes son la profesora Cristi Rangel Guerrero, economista de la Universidad de los Andes, doctora en Economía del Sector Público de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, coordinadora regional de Transparencia Venezuela, capítulo venezolano de Transparencia Internacional, miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida, autora de publicaciones sobre el sector público, transparencia fiscal, descentralización, entre otras materias. Y la profesora Rita Coello Contreras, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, Máster in Business Administration de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, coordinadora regional de Transparencia Venezuela, capítulo venezolano de Transparencia Internacional, autora de publicaciones en el área de gobierno abierto, innovación y lucha contra la corrupción. Profesoras. Muchas gracias. Gracias, Marita. Muy buenos días para todos, les agradezco que nos acompañen y estoy junto con Rita pues muy contenta de ser parte de la celebración del 64 aniversario de nuestra querida facultad, donde bueno, nos formamos y les debemos muchísimo a nuestra facultad y a la Universidad de los Andes, así que nos encanta ser parte de este aniversario. El documento que vamos a explicar hoy, hablo de documento porque esta exposición surge de haber elaborado un trabajo con el mismo nombre hacia la eficiencia del gasto público a través del blockchain. Bueno, pues este es un trabajo que nos fue encargado desde el Observatorio de Gasto Público de la organización CEDICE Libertad. Hicimos pues entonces esta colaboración desde la Universidad de los Andes con CEDICE, que es un centro de pensamiento de gran prestigio en nuestro país. Y este centro de pensamiento pues está muy preocupado por mejorar la gestión del gasto. Sé que el día de hoy nos acompañan estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. Y brevemente pues les comento que el interés de hacer eficiente el gasto público tiene que ver con hacer eficiente lo que hace el gobierno para los ciudadanos. Y por supuesto, en esta investigación nosotros quisimos mirar cómo mejorar la eficiencia de las actuaciones del gobierno en Venezuela, específicamente pensando en los trámites. Y ya vamos a hablar un poquito más de eso. La siguiente, por favor. Entonces, en esta exposición brevemente explicaremos por qué es importante recuperar espacio fiscal o que el dinero del gobierno rinda, por qué son importantes los trámites dentro del gasto público y los trámites para nuestra vida como ciudadanos, las experiencias de gobierno digital, cómo podemos optimizar el gasto con tecnologías digitales, y ya en la segunda parte, la profesora Rita Coello va a dedicarse a hablar específicamente del blockchain y sus ventajas, ¿no? Casi todos tenemos en mente el blockchain como una herramienta para la compra y venta de criptomonedas, ¿verdad? Seguramente todos piensan en blockchain y se les viene a la mente Bitcoin, Ethereum o el Petro, ¿sí? Pero resulta que no es así, pues el blockchain también tiene unas grandes potencialidades para contribuir en otras áreas de la vida de las personas, y una de ellas es ser una herramienta de trabajo dentro de la administración del sector público. Entonces veremos sus aplicaciones específicamente en los trámites de registro, veremos qué es lo que está pasando ahora mismo con la gestión de tecnologías en Venezuela y finalmente pues unas recomendaciones
por qué es importante la digitalización en la gestión pública. La siguiente, por favor. Entonces, iniciamos por qué es importante la necesidad de recuperar espacio fiscal. Cuando hablamos del espacio fiscal es que los gobiernos cuenten con dinero suficiente para atender todos sus cometidos. Resulta que en nuestra región, en América Latina, han venido mejorando esa gestión pública, pero existen unos problemas que son estructurales y que tienen que ver con esos gobiernos de corte populista. Y entonces lo que ha venido pasando es que han habido ineficiencias técnicas e ineficiencias administrativas. Cuando hablamos de ineficiencia técnica del gasto, es que el gobierno pierde mucho dinero en las compras y adquisiciones porque hay pérdidas de corrupción, sobreprecios en esas compras y en esas adquisiciones, porque a veces los gobiernos contratan a sus funcionarios no por razones de mérito, sino por razones de fidelidad política de las personas que ayudaron a llegar al poder, a quien está ejerciendo el poder, por razones también de pagos de salarios más elevados de lo que realmente producen los funcionarios del sector público. No es el caso de Venezuela, sabemos que los funcionarios están muy mal pagados en nuestro país, pero en otros países de la región se ha documentado que los trabajadores públicos ganan mucho más de lo que producen dentro de la administración. Y también hay ineficiencias desde el punto de vista de la asignación de recursos, porque hay mucho dinero dedicado, por ejemplo, al gasto corriente en vez de al gasto de inversión, y es el gasto de inversión el que ayuda a crecer las economías, porque hay mucho dinero dedicado al pago de pensiones y, digamos, a los adultos mayores, y poco dinero dedicado a los niños y adolescentes, y en teoría económica es más eficiente dar dinero a la formación y a las capacidades y posibilidades de los niños y adolescentes, porque ellos luego van a contribuir con una mejor sociedad. Entonces aquí también tenemos estos problemas de asignación. Y por el lado de los ingresos nos encontramos que también en nuestra región hay graves problemas con el componente de la economía. Tenemos grandes grupos de la población dentro de la economía informal o economía sumergida, y estas personas o grupos económicos no pagan impuestos, por lo tanto los gobiernos dejan de recaudar mucho dinero porque hay bastante porcentaje de la actividad económica sumergida, y por otro lado se genera un problema de desigualdad porque los pocos empresarios que sí están formales entonces son perseguidos por los gobiernos y les ponen alícuotas muy elevadas. Entonces es desigual porque tenemos un grupo de población que no paga nada, que está en el sector informal e incluso en actividades ilícitas, y tenemos otro grupo de población de los agentes económicos que sí están en el sector formal, pero entonces son acosados fiscalmente con una excesiva carga fiscal. Entonces estos son unos problemas estructurales. Sobre estos problemas estructurales llega la pandemia en el año 2020 y con ello los encierros, y bueno, todos saben que en esas épocas de confinamiento las economías del mundo entero se contrajeron. En nuestra región los indicadores señalan que en promedio la economía se contrajo un 7%, y este empleo formal que ya era precario antes de la pandemia disminuyó un 10% en el año 2020. De esta manera los gobiernos trataron de paliar la crisis por la pandemia dando ayudas económicas a sus ciudadanos, y aquellos países que tenían ya problemas de deuda pues se complicaron un poco más porque aumentaron sus deudas para poder dar estas ayudas económicas y evitar que cayeran más profundamente sus economías. Entonces esto generó pues unos importantísimos retos para los hacedores de políticas públicas en toda la región. En el año 2021 pues ya tenemos vacunas. Parece que vienen tiempos de mejoras para la economía de todos los países, empieza la recuperación. Sin embargo, llegamos a 2022 y aparecen nuevas variantes del virus SARS-CoV, es decir, la pandemia no termina, siguen apareciendo variantes, entonces vienen nuevos retos, y lamentablemente nos encontramos con la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, y esto nuevamente vuelve a complicar el ámbito económico, no solo para América Latina y el Caribe, a nivel mundial, porque ya ustedes saben que esta invasión pues tiene efectos importantísimos en el mercado energético, es decir, en el mercado de los hidrocarburos, de la gasolina y del gas, y a su vez en el mercado de los alimentos, ya que Ucrania y Rusia y países que están cerca y que pueden estar afectados por este conflicto bélico, pues van a dejar de exportar el trigo y otros alimentos que son muy importantes
para el abastecimiento en todas las regiones del mundo. Entonces, nuevamente, la invasión a Ucrania nos deja un escenario difícil y pues muchos economistas auguran que dado este contexto, aunque en algunos casos los países que venden materias primas van a salir beneficiados porque con la guerra ha subido el precio de esas materias primas, pues si hay depresión en Europa, si hay depresión en Estados Unidos, pues eso se va a traducir en impactos negativos para el resto de las regiones. Y hablemos ahora de Venezuela. Bueno, este era un contexto que tenía que ver con nuestra región y el mundo, pero nuestro país está enfrentando unos desafíos muchísimo más elevados que los del resto de la región y del mundo. Venezuela tuvo una caída en su economía durante 7 años. Desde el año 2003 hemos documentado en investigaciones tanto económicas como dentro de nuestra organización de activismo Transparencia Venezuela, el gobierno desmontó los controles, dejó de rendir cuentas, politizó la gestión pública, acrecentó el tamaño del Estado, creando nuevas empresas, expropiando, confiscando empresas. Nuestra principal industria se llenó de personal que no estaba capacitado, sino que fue contratado solo por razones de lealtad política. Y entonces estos fallos estructurales que les comenté de la gestión pública al principio, en Venezuela son exponenciales, porque tenemos personas que no están capacitadas, tenemos personas en cargos importantísimos que están allí solo por razones políticas, empresas que empezaron a administrarse del ámbito público y quebraron, pues nuestra principal industria petrolera llegó a producir en el año 2008 más de 3 millones de barriles diarios y hoy produce cerca de 600.000 barriles diarios, una caída en la producción que era nuestra principal actividad económica, pero no fue solamente PDVSA, Sidor, Corpoelec, los bancos y así otras tantas empresas que hemos contabilizado y suman más de 600 generando pérdidas y con personal al que hay que pagarle nómina todos los meses, aunque no sean productivos y no generen los incentivos para mejorar nuestras actividades. Y bueno, todo esto lo hemos sufrido, ustedes son estudiantes e integrantes de la Universidad de los Andes y hemos visto cómo dejaron de llegar los recursos a la educación y a la salud y por eso vemos fallo en todos los servicios. Y además de esa gran caída en la actividad económica, pues el gobierno se endeudó en los años de mayor bonanza, que fueron desde el 2010 hasta el 2015, asumió deudas muy grandes a pesar de que teníamos ingresos extraordinarios y monetizó la economía generando el problema de hiperinflación. La consecuencia pues es la emergencia humanitaria compleja y a su vez el aumento de la desigualdad, de la diferencia entre quienes tienen capacidades y oportunidades y quienes no tienen ninguna oportunidad y posibilidad, y esto explica pues la migración masiva. Entonces, en este contexto para Venezuela urge necesariamente que el gobierno se plantee cómo mejorar y hacer más eficiente el quehacer dentro del sector público para que los recursos realmente vayan a satisfacer las competencias y las necesidades de los ciudadanos. La siguiente, por favor. Entonces, pensemos en ¿por qué los trámites? ¿Qué tienen que ver los trámites con esta historia? Pues resulta que los trámites o servicios transaccionales son aquellas formas por las cuales la sociedad se relaciona con el sector público. Realizamos trámites que es como llevar documentos, solicitar documentos para ejercer derechos, porque a través de un trámite pedimos permiso, pedimos certificaciones, solvencia, obtenemos nuestros documentos de identidad, no podemos acceder a un cupo en la universidad, a tener un espacio para tener un pasaporte y poder viajar, y los trámites tienen todo que ver con estos derechos que están aquí, los derechos económicos, sociales y culturales, pero también con los derechos civiles y políticos, porque es a través de un trámite donde nos registramos para poder participar en el proceso electoral, es a través de un trámite por donde los ciudadanos registran sus empresas para llevar adelante una actividad económica, es a través de un trámite donde yo creo una organización sin fines de lucro para apoyar una razón social, es decir, yo necesito que el Estado me autorice para organizarme y la posibilidad de que yo pueda asociarme, de que pueda crear una empresa para producir, pues depende de que el gobierno me lo facilite. Vamos a hablar rápidamente del tema de los registros, porque
A través de los registros, por ejemplo, de mis activos, de una vivienda, de un vehículo, yo puedo proteger mi derecho de propiedad. Y recordemos que los derechos de propiedad también son derechos humanos. Y el hecho que yo pueda crear una empresa tiene que ver con mi derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo también es un derecho humano. En el caso de Venezuela, por ejemplo, estamos en el último lugar de país en el número de días que se requieren para registrar una empresa según el ranking Doing Business. Y eso significa que las personas que se quieren formalizar y que quieren llevar adelante sus actividades económicas no pueden hacerlo por la dificultad en los trámites. Sabrán ustedes que muy recientemente subieron las tarifas o los aranceles que se cobran en los registros y notarías, y entonces ahora la gente tiene una carga fiscal adicional para registrar documentos, incluso ustedes cuando vayan a graduarse a registrar sus títulos. Entonces, los trámites que son una vía para que nosotros ejerzamos un derecho se han convertido en un obstáculo. Vamos a darle un clic, por favor. Como todos saben, esta imagen es muy reveladora de lo que suelen vivir los ciudadanos cuando van a hacer un trámite. Tienen que llevar muchos papeles, tienen que esperar largas horas, tienen que invertir mucho tiempo, reunir todos los papeles es complicado y a veces los papeles que tenemos que entregar en una oficina son papeles que tiene el propio sector público. Se nos piden cosas que ellos mismos tienen, pero no, nos cuesta poder acceder a ellas y entonces esto significa que se ha convertido la forma o los trámites en un malestar para los ciudadanos. Por otro lado, y le damos otro clic, los trámites también son un problema para el propio Estado porque necesitan a muchos funcionarios en ventanilla, a muchos funcionarios guardando papeles en grandes archivos, están agobiados, a veces los papeles se pierden, a veces las oficinas públicas se queman, como le pasó a mi compañera Rita, que se le quemaron los papeles del registro de su vehículo allá en una oficina del Parque Central y se quedó en la nada. Sin los papeles de su vehículo porque un día esa oficina se quemó. Entonces, para el sector público también pagar a todos esos funcionarios representa una carga importante dentro del presupuesto. Entonces, esto se ha convertido en un problema. La siguiente, por favor. En Venezuela, por ejemplo, más de 4.000 trámites están en manos del gobierno central. Pero en América Latina y el Caribe, la media es 3.700. Entonces tenemos un gobierno muy centralizado, muy grande, con muchos compromisos, pero que no es eficiente y que no resuelve las cosas con celeridad. Si no, le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuánto tiempo toma sacarse un pasaporte? ¿Cuánto tiempo toma registrar una empresa? ¿Cuánto tiempo toma obtener la cédula, que debería ser algo muy sencillo, o un permiso de construcción, etcétera? La siguiente. Además de estos inconvenientes que les he comentado, tenemos que, realizando trámites con el Estado, todas esas dificultades hacen que quienes estén en esas ventanillas o que tengan algún poder de decisión sobre los trámites abusen de su poder. Porque la gente que va a sacarse un papel, el que va a registrar sus notas, a registrar su título, necesita obtenerlo con urgencia. Los ciudadanos están urgidos. El funcionario está en la ventanilla y en el caso de Venezuela, mal pagado. Y entonces hay unos estímulos perversos para que ese funcionario abuse de su poder y por lo tanto cobre sobornos, exija coimas en la realización de los trámites. Esta exigencia de sobornos genera un impacto diferenciado porque las personas que tienen recursos no les cuesta nada pagar el soborno y la coima. Pero ¿qué pasa con las personas de menores recursos? ¿Qué pasa con los que no tienen los contactos, con los que no tienen enlaces para llegar a esa solución del problema? Pues lo que va a ocurrir es que para unos el impacto es mínimo, pero para quienes están en situaciones de vulnerabilidad por bajos recursos, pues, o por situación de discriminación, pensemos en mujeres, en niñas, en inmigrantes que están sin papeles. Aquí en este caso de los trámites quiero mencionarles a todos los venezolanos que están en otros países y que están con situación migratoria irregular y quieren un permiso de trabajo. Y ellos también son susceptibles de actos corruptos por parte de los funcionarios de otros países, porque como están en situación migratoria irregular, pues entonces si quieren un permiso de trabajo tienen que pagar sobornos o a veces otras cosas peores. Entonces hay un impacto diferenciado
en los grupos de población débiles, y esto, por supuesto, aumenta las desigualdades entre las personas. La siguiente, por favor. Entonces, en el área de gobierno digital estamos viendo una luz o una respuesta a estos difíciles problemas que les acabo de comentar. Cuando mencionamos un gobierno digital, pensamos en aquellos gobiernos que usan de forma estratégica las tecnologías digitales y los datos para mejorar el diseño y la entrega de servicios y así aumentar la confianza en las instituciones públicas. Porque todo este tema de trámites engorrosos, funcionarios corruptos, tiempos de espera largos ha generado que los ciudadanos no confíen en el Estado y se vuelvan apáticos y no quieran participar, y esto también tiene un impacto en la democracia. Pero si los gobiernos se hacen eficientes, utilizan las tecnologías, agilizan, garantizan transparencia, pues habrá, desde todo punto de vista, ganancias para los ciudadanos en el ahorro de recursos para el sector público y también en las relaciones de confianza entre el Estado y la sociedad. Mediciones recientes demuestran el interés de organismos multilaterales en este tema. Por ejemplo, existe el Índice de Gobierno Digital que elabora la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Este es un índice que mide la transición de gobierno electrónico a gobiernos digitales, y pensemos, estos gobiernos digitales usan de forma estratégica y aprovechan el conocimiento para mejorar las capacidades de sus ciudadanos. En este índice lideran Corea del Sur, Reino Unido, Colombia. Fíjense ustedes, me llamó mucho la atención que en el índice aparece Colombia como uno de los primeros países junto a Dinamarca y Japón, es decir, que están dando los pasos que no son solo los países desarrollados, sino que hay gobiernos comprometidos con mejorar la calidad de su gestión. Luego la ONU tiene el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico. Este índice viene desarrollándose desde el año 2014, 2015, también pensando en un interés de mejorar la gestión de los gobiernos. Y aquí lideran Dinamarca, Corea del Sur, Estonia, Finlandia y Australia. Y aunque estos países del continente de Sudamérica no están entre los primeros, sí están muy bien posicionados en sus puntuaciones: Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. Finalmente, más recientemente se elaboró el índice GovTech del Banco de Desarrollo de América Latina, y este índice mide el ambiente que puedan crear los gobiernos para que emprendedores, empresas que producen soluciones tecnológicas ofrezcan sus servicios al Estado de forma competitiva, transparente, equilibrada, es decir, que haya un ambiente habilitante para el desarrollo de las tecnologías en las áreas de actuación del sector público. Y en este índice de GovTech lideran, fue hecho para Iberoamérica, lideran España, Portugal, Chile, Brasil y México. Pues Venezuela en los últimos lugares en los tres índices que acabo de mencionar, lamentablemente. La siguiente, por favor. Rápido les comento la experiencia de Argentina y de Estonia. Pues Argentina tiene un programa muy de vanguardia desde el año 2015 para la simplificación de todos los procesos y la digitalización de los principales trámites. Por ejemplo, los habitantes de Buenos Aires pueden realizar en línea más de 6.000 trámites sin tener que visitar una ventanilla ni tener que entenderse con un funcionario. En el caso de Estonia, un país pequeñito, solo 1 millón de habitantes, pero apostó por un gobierno digital ya desde los años 90 y tiene una experiencia que es modelo en el mundo. Pues tiene este portal que está aquí, como ustedes ven, y permite obtener una identificación digital, permite trámites de gobierno electrónico. Una empresa en Estonia se puede crear en 18 minutos y estar activa para ya con todos sus permisos para empezar a operar en 3 días. Esto pasa en Estonia. Pero también es la experiencia de algunos estados de Brasil que han creado mecanismos para la conformación de empresas y emprendimientos muy rápidos. Y, por ejemplo, recuerdo el caso de Brasil, pasó de tener un trámite que duraba 45 días a un trámite que también dura escasamente unas horas. Creo que en 24 horas también se puede poner a andar una empresa en Brasil. Adelante. Bueno, aquí les quise traer también esta página de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid permite atención a los habitantes en materia de salud, conseguir citas
para cualquier consulta, para cualquier examen médico en línea, saber en dónde están los especialistas de la condición de salud que yo requiera. Y entonces, fíjense este detalle tan pequeño, chicos. Por ejemplo, en nuestro hospital de la Universidad de los Andes, todos los días llegan montones de personas para saber si hay especialistas o no. Algo tan básico. ¿Qué especialistas están en la universidad, en el hospital? ¿O qué especialistas están en el ambulatorio del llano? Eso tan sencillo que podría estar publicado. Los horarios de los especialistas son de tal día, tales horas, en el ambulatorio tal, en el hospital. Eso tan sencillo no lo tenemos. Y fíjense que podría resolverse muy fácilmente. Y dense cuenta que, por ejemplo, nuestro hospital atiende comunidades del páramo, atiende comunidades del sur del lago, y que la gente tenga que venirse a saber si consigue una cita. Voy a comentar un ejemplo que me resulta un poco doloroso. Ayer contacté a una compañera de mi facultad, la profesora Natalie Pérez, tuvo una caída, se golpeó en el coxis y ella vive en una zona rural y no ha podido venir a una cita porque no tiene facilidad para moverse. Y hoy su mamá iba a venir solo a averiguar si le podían conseguir una cita traumatológica en el hospital. Imagínense venir desde Lagunilla solo para saber si su hija puede tener una cita, cuando eso podría resolverse con un clic, sin ningún problema. Pues entonces, todo tiene que ver con nuestra calidad de vida, y por eso es importante que nosotros pudiéramos tener esta asistencia sanitaria sin ningún problema. La siguiente, por favor. Y aquí, pues quise traer esta plataforma de transparencia presupuestaria de México, porque aquí entran y están todos los datos de las previsiones del año 2023 para México, los indicadores, lo que se estima que se va a recaudar, lo que se estima que se va a gastar, todo, absolutamente todo lo que yo sueño que tuviéramos de nuestro país, Venezuela, en el que no podemos ver nuestro presupuesto desde hace muchísimos años. Pues en México es una información que cualquier ciudadano puede obtener y que los estudiantes pueden trabajar, etcétera. Pues esto tiene que ver con prácticas avanzadas de gobierno abierto. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los países, como ven, en el mundo han avanzado, pero sin embargo todavía hay unos que tienen ventajas, pero hay otros que se han quedado atrás. Entonces hay países que tienen capacidades, conectividad y alfabetización, y hay otros países que no. Y a veces dentro de un mismo país, algunas poblaciones sí tienen acceso a conexión, y nosotros acá en Venezuela, por ejemplo, tenemos poblaciones que ni siquiera tienen electricidad. Entonces, ¿cómo puede insertarse en la tecnología una población sin acceso siquiera al suministro eléctrico? Por otro lado, ha pasado que muchos países han diseñado portales, pero los diseñan pensando en la administración o en la oficina y no piensan en el ciudadano. Y a veces los ciudadanos no entienden el portal, no comprenden los pasos que hay que llevar adelante para navegar dentro del portal, y entonces les toca contratar gestores para llevar adelante sus trámites, y esa no es la idea. La idea es que cualquier persona pudiera hacer sus trámites por sí mismo. Por otro lado, ha habido una gran fragmentación institucional y poca colaboración y coordinación entre órganos, y entonces cada uno creó su página web, pero esas páginas no dialogan entre sí, no comparten los datos, y entonces seguimos siendo mensajeros del sector público. Esperamos un documento de una oficina para llevarlo a otra oficina, lo cual no debería ser, porque el sector público deberíamos concebirlo como una unidad integrada, y todos los documentos, si ellos los tienen, pues no nos deberían pedirlo. Voy a dar también el ejemplo que siempre comento. Cuando hacíamos concursos de preparador en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, les pedíamos constancia de notas y constancia de estudios, y la universidad debe saber quiénes son sus alumnos y sus notas, y si yo trabajo en un instituto debería poder acceder a esta información y no pedírsela a los estudiantes, porque es información de la universidad. Entonces, la idea es que las páginas se comuniquen entre ellas y los datos sean compartidos. Y por otro lado, también hemos observado que en el manejo de los datos de los ciudadanos ha habido usos abusivos de algunos gobiernos de la información privada. ¿Sí? Es decir, antes igual le entregábamos información privada a las oficinas públicas, pero esas oficinas tenían todo en físico y era difícil compartirlo, pero ahora teniéndolo todo en digital, compartirlo sin permiso es un uso indebido.
Yo no sé quiénes de ustedes, pero a mí, por ejemplo, me está llegando con frecuencia promociones a mi teléfono celular de Traki. ¿A alguno de ustedes les llega? Traki tiene 40% de descuento. Bueno, a mí me parece que el uso de mis datos telefónicos no fue autorizado. Yo no autoricé a mi compañía de teléfono para que Traki me mande promociones por mis mensajes de texto. Eso es un uso abusivo, ¿sí? Por ejemplo. Y esto es algo insignificante, porque hemos visto otros casos en donde los gobiernos tienen los datos de los ciudadanos, pero para discriminarlos políticamente o para hacerles vigilancia en el caso de que sean opositores a su sistema de gobierno. Entonces, esto es delicado. La siguiente, por favor. Sin embargo, pues, a pesar de estos riesgos que vemos aquí, lo que queremos dejar en sus mentes es que hay grandes potencialidades con el uso de las tecnologías, porque utilizando tecnologías digitales se puede desburocratizar el tamaño del sector público, hacerlo más pequeño y disminuir el gasto corriente, que liberará más recursos para los gastos de inversión. Va a haber más eficiencia, van a haber tiempos de respuesta mucho más rápidos, costos más bajos para los usuarios, así como para el Estado, y respeto a las garantías de los derechos humanos. Se minimizan los riesgos de corrupción porque con los trámites se estandarizan procesos, se limitan las visitas a ventanilla y las posibilidades de que los funcionarios abusen de su poder, se transparentan los procesos y tenemos grandes ventajas de interoperabilidad de los datos, inviolabilidad de la información, es decir, que no se falsifiquen los documentos, e imposibilidad de usos no autorizados, como que mi número de teléfono lo tenga Traki para publicidad, que yo no quisiera que lo tuviera, pero todas estas ventajas pues están presentes sobre todo con el aprovechamiento de la tecnología blockchain, de la cual les va a hablar mi compañera Rita. Gracias a todos por su atención, y después de que ella termine, pues estaremos las dos a sus órdenes para las preguntas. Bueno, buenos días para todos. Bueno, suscribo las palabras iniciales de Cristi, de mi compañera y amiga. Nosotros somos egresadas de la facultad y la verdad es que venir a hablarles a ustedes hoy de este trabajo que hicimos en el marco de la celebración del aniversario de la facultad, pues la verdad que es más que un honor, es hasta una alegría, ¿no? Porque además pues continuamos haciendo cosas y eso pues en nuestro contexto es muy importante. Bueno, lo primero que quiero decir, o sea, no somos expertos en blockchain, ¿no? Nosotros obviamente para este trabajo incluso nos asesoramos con expertos en tecnología, incluso aquí de la facultad, y leímos muchísimo porque obviamente para nosotros poder establecer esta relación de la eficiencia del gasto público utilizando tecnologías y concretamente blockchain, pues teníamos que entender como niños de 5 años, bueno, que los niños de 5 años lo entienden mejor que uno, cómo funcionaba esto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir, ¿no? Es que pues el blockchain es una base de datos. A diferencia de otras bases de datos, es una base de datos que no es centralizada, sino que es distribuida. ¿Y cómo se distribuye? Bueno, fíjense que ahí en esa infografía está como muy sencillo, por eso la quise traer, para que lo entendiéramos. Cuando se hace una transacción, obviamente esa transacción llega utilizando la tecnología blockchain, que además que opera con un software, se crean, pues esa transacción llega a una red que tiene varios nodos que son computadoras. Y esa red tiene unos protocolos y tiene unos algoritmos que al llegar esa transacción allí, pues de una vez se va acumulando la transacción en bloques, como lo vemos aquí, por eso la llamamos cadena de bloques, y al transformarse en un bloque, pues como está, se utilizan unos algoritmos y se codifica, pues incluso la información es encriptada, entonces es muy difícil de manipular esa información, es muy difícil de falsificar, o sea, una información que llega ahí porque además es compartida por varios usuarios, entonces bueno, eso de alguna forma transparenta muchísimo el proceso de hacer cualquier transacción, y ya vamos a hablar de qué tipo de transacciones se han hecho en el sector público utilizando esta
tecnología y aprovechando además esas ventajas, ¿no? Entonces, como les decía, pues cada bloque utiliza un algoritmo, la información queda encriptada, entonces la distribución de esa transacción se realiza en un tiempo en tiempo casi real. Con todos los miembros de la red conocen la fecha, la hora en la que se hizo la transacción, y además pues no se puede cambiar nada de esa información sin acuerdos consensuados con todos los miembros de la red, ¿no? Que ya esos son protocolos que están establecidos. En el caso, o sea, hay redes que son públicas y hay redes que son privadas, porque el blockchain también lo utilizan para el sector privado. Sin embargo, pues para el sector público, pues debería ser una red pública, y además de eso, y lo que todos los expertos recomiendan es que no sea el mismo gobierno el que maneje esa red, sino que contrate a expertos. Además hay empresas que existen ya acá, nosotros conversando con algunos de los expertos aquí de la universidad, pues no estamos en cero, pero bueno, todavía nos falta mucho, pero sí ya hay gente que está trabajando con estas tecnologías, manejando este tipo de tecnologías. Entonces lo ideal es que si hay alguien del sector público, ese gobierno de cualquier nivel, que quiere utilizar esta tecnología, pues que contrate a las empresas que se encargan de manejar estos software, los subcontrate, porque además requiere una inversión importante, no solamente en tecnología, sino en capacitación del personal que lo va a manejar, etcétera. Entonces, pues bien, esa inversión importante que se va a hacer al principio, al final se va a traducir en ahorros, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, fíjense, por lo menos, ¿cómo se ha utilizado esta tecnología en el sector público? Por ejemplo, para los procesos de contrataciones, tanto Chile como Perú han utilizado la tecnología blockchain, en el caso de Chile, para certificar órdenes de compra, y en el caso de Perú, para crear plataformas de catálogos electrónicos codificados, ¿no? Que no sean manipulables. Entonces que obviamente eso ayuda a transparentar mucho el proceso de las compras públicas, que de hecho es uno de los procesos públicos donde hay más riesgos de corrupción. Entonces, esto en el caso de Chile y Perú. También se ha utilizado para otorgar subsidios, por lo menos aquí en el caso del Programa Mundial de Alimentación de la ONU, se ha utilizado para hacer transferencias a refugiados sirios, se ha hecho a través de tecnología blockchain, y también ese simbolito es de la Municipalidad de Bahía Blanca, que yo los invito que si son curiosos en estos temas, que visiten la página para que vean todo lo que ellos hacen en materia de gobierno digital. Ellos han utilizado blockchain para entregar subsidios a artistas, por ejemplo. Esa es otra utilidad que le han dado. Vale decir también que no es todavía algo masificado, o sea, todavía hay muchas experiencias que están incluso a nivel experimental, pero cada vez se está incrementando más el uso del blockchain para procesos públicos. La siguiente, por favor. Ajá. También interesante esto, o sea, hay países que lo han utilizado para procesos de votaciones en línea. Por ejemplo, en el caso de Chile se utilizó, bueno, el organismo ya que se encarga de la bolsa de valores, utilizó tecnología blockchain para hacer las votaciones, para elegir a los directivos y a los miembros de la asamblea hace pocos años. En el caso de Ucrania también lo utilizaron creo que fue en el 2019 para las elecciones de los diputados, y en el caso del estado de Utah también por ahí en el 2019 también se utilizó para elegir actividades, autoridades locales. Por supuesto, pues si sabemos que ya con las características que les comenté hace un rato, para un proceso de votación, pues se garantiza la inviolabilidad del voto totalmente, ¿no? Con un sistema de este tipo, ¿no? Para temas de recaudación, por ejemplo, ha sido utilizado en Brasil para registros de contribuyentes, ¿no? Esos contribuyentes, digamos que a través de la cadena de bloques, pues se comparte a través de los distintos niveles de gobierno, una información que se comparte entre los 3 niveles. Entonces, pues obviamente pues facilita muchísimo las transacciones, y por supuesto también son mucho más ágiles y más transparentes. Bueno, primero decir, ¿no? Y según todo lo que pudimos analizar elaborando este trabajo, es que no todos los procesos
públicos son susceptibles para utilizar esta tecnología, ¿no? Lo primero que hay que hacer es priorizar, analizar bien cuáles son los procesos y cuáles son los que realmente de repente pueden ser los que pudieran aprovechar mejor este tipo de tecnología. Entonces, por ejemplo, este autor, Collosa, dice que hay como unas condiciones que nos pueden servir a nosotros como para analizar qué tipo de procesos pudieran aprovecharse, para qué tipo de procesos pudiera aprovecharse la tecnología blockchain. Entonces, por ejemplo, cuando sea necesario guardar registros de información, cuando además necesitemos que esos registros puedan ser accesibles por las partes interesadas, cuando haya mucho incentivo para falsificar algún tipo de registros, también puede ser utilizar esta tecnología, cuando necesitemos validar la información en tiempo real, cuando necesitemos que esa validación lo haga una autoridad legítima de una manera transparente. También en los casos en los que necesitamos o requiramos contar con registros históricos, como ya les dije, pues esos bloques van almacenando la información y van quedando registrada la fecha y la hora. Entonces, como no es posible modificar eso, pues también es una forma de facilitar la transparencia y la veracidad de estos registros, ¿no? Entonces, esos son como que algunas condiciones. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, porque no es que no, blockchain es una maravilla y entonces vamos a usarlo para todo, porque no para todo, y además hay contextos locales, regionales, nacionales que requieren también ser estudiados, características de la organización, etcétera, del mismo proceso, que van entonces a decir, bueno, sí, este proceso se puede aprovechar bien la tecnología o no. Eso es lo primero que es importante que tomemos en cuenta. Entonces, fíjense, para el caso del registro público, que fue, digamos que los trámites que nosotros, digamos que nos enfocamos más en nuestro análisis, ya Cristi les había comentado el ejemplo de Estonia, pero es que Estonia, digamos que ya es un país que está a un nivel de que ya avanza no a un gobierno digital, sino a un Estado digital. O sea, incluso ya los ciudadanos también ya se están digitalizando, ¿no? Toda su quehacer diario. Entonces, por lo menos en Estonia han utilizado y utilizan blockchain para hacer registros de salud, registros de propiedad, registros empresariales, registros de sucesión, hasta la Gaceta Estadal del gobierno también utiliza tecnología blockchain, ¿no? Y hay otras experiencias pilotos en estos otros países, como ven ahí, pues incluimos México y Brasil, y la siguiente, por favor. En función de eso, pues contarle un poquito cómo lo ha utilizado México y Brasil para el tema de los registros. En el caso de Brasil, bueno, hay dos elementos importantes, ¿no? Primero que hay un proyecto de reformas de la ley de registro de propiedad, que fíjense que no digamos que no es que obliga, sino que bueno, es necesario para hacer un registro de propiedad, hacerlo en el Sistema Electrónico Nacional de Registro de Propiedad Blockchain. Y ya eso es un elemento que ya está, digamos que legalizado en Brasil, ¿no? También en Brasil, una empresa tecnológica creó una plataforma para el registro de propiedad intelectual. Entonces, fíjense, reduce el tiempo promedio de registro de propiedad intelectual de 180 días a 5 días, ¿no? Y esto fue, pues, un convenio entre gobierno y empresa privada, que eso también es importante decirlo, que para que esto funcione, es importante también, o sea, que el gobierno no lo haga solo, ¿no? Como ya les comentaba hace un rato. Tal es el caso también en México, la alcaldía de Tulum, que tiene un registro digital de tierras, que lo hizo en convenio con una empresa privada, y entonces ahí se registran las tierras utilizando sistema blockchain, ¿no? Entonces, bueno, esto que le estamos diciendo, pues no es una fantasía, ¿no? Ya hay países, incluso parecidos a nosotros, que latinoamericanos, que lo están utilizando. Entonces, fíjense, ya venimos entonces aterrizando al caso de Venezuela, ¿no? Teníamos en nuestro trabajo también queríamos analizar cómo va el proceso de digitalización en Venezuela respecto a los trámites y concretamente respecto a los registros. Entonces nosotros pues estudiamos digamos que analizamos cómo eran los procesos digitales a través de la plataforma del SAREM.
y ya se lo voy a comentar ahorita. También miramos la del SAPI, pero les vamos a comentar sobre todo lo que encontramos en el SAREM. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? Bueno, yo creo que todos como ciudadanos, usuarios de algún servicio, de algún trámite, sabemos que, bueno, que no es fácil, ¿no? Que digamos que son procesos que han venido estando en deterioro, pero aquí yo quiero también acotar que no todos, porque hay algunos, digamos que sistemas de registros públicos que han mejorado un poquito. Por ejemplo, yo lo digo por mi propia experiencia sacando el pasaporte, ¿no? A mí hace cuando saqué yo tengo aquí la medición del tiempo. Cuando yo saqué el pasaporte hace unos años, me costó muchísimo más que cuando lo saqué el año pasado, ¿no? Eso es una muestra de que hay algo que ha mejorado. Ni siquiera utilicé gestor ni nada, ¿no? De hecho, en la cola había gente que había utilizado gestor y cuando uno le contaba cómo lo había hecho, o sea, se quedó así como que, o sea, perdí esos reales porque de verdad que lo hubiesen podido hacer perfectamente utilizando la página y todo eso. Yo sé que aquí hay experiencias variadas, hay gente que le ha sido fácil, hay gente que no, pero yo creo que uno de los procesos que podríamos decir que ha aprovechado un poco la tecnología para mejorar, ¿no? Pero en general nosotros notamos un deterioro a pesar de que hay un marco legal que de alguna manera, digamos que ampara y apoya e incentiva el uso de las tecnologías para los procesos públicos, como, bueno, la ley sobre el intercambio electrónico de datos, la ley de mensajes de datos, tenemos una ley de infogobierno, y además también tenemos en algunas otras leyes disposiciones muy precisas sobre el uso de tecnología para facilitar los trámites y los procesos públicos, ¿no? Entonces, bueno, otro elemento importante de análisis es que la incorporación de tecnologías en el sector público aquí en Venezuela no ha estado orientado al ciudadano. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, primero no se limita muchísimo el acceso a la información, no está orientado a que nosotros podamos hacer los trámites en línea, sino que todavía tenemos que ir a los sitios, ¿no? A eso es a lo que me refiero con lo que no está orientado al ciudadano. Entonces, también demasiado tiempo haciendo un trámite, ya Cristi lo comentaba, ya yo les voy a comenzar ahorita, también que eso además se ha medido. Y además, pues, ¿qué encontramos? También, en general, que los portales de gobierno, sobre todo los que son, ofrecen, o sea, que están para facilitar algún servicio o algún trámite a los ciudadanos, generalmente lo que contienen es propaganda, ¿no? En su mayoría. Entonces, eso también es otro elemento que caracteriza el uso de las tecnologías digitales acá en Venezuela. Hubo un estudio en el que nosotros también participamos hace 2 años, más o menos, que nosotros evaluamos cómo era el aprovechamiento tecnológico en distintas plataformas de servicios públicos. O sea, analizamos 9 servicios públicos y nos metimos en los portales de gobierno para facilitar esos servicios públicos, y lo que encontramos en conclusión es que hay muy poca capacidad para aprovechar esos portales para lo que debería ser, que es para facilitar la prestación de los trámites y de los servicios. Son poco funcionales, no están orientados al usuario, hay ausencia de información mínima que pueda ser útil para poder hacer, digamos que facilitarle la operación a la persona. Y también hay una generalizada falta de modernización, no solamente en infraestructura, sino también incluso en capacitación del personal, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay 2 indicadores que se los quisimos traer para que vean un poco, ¿no? El índice de servicios en línea de la encuesta de gobierno electrónico de la ONU, Venezuela sacó 0,31 de un máximo de 1 punto. Y en el índice GovTech, Venezuela sacó 2,3 de un máximo de 10 puntos, ¿no? Donde se evalúa de alguna forma cómo es el aprovechamiento tecnológico y la digitalización de los procesos públicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos falta todavía bastante, ¿no? Hay mucho por hacer. A mí me gusta verlo así, como que hay mucho por hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en el caso ya concreto del SAREM, fíjense que nosotros, bueno,
para esta investigación se hizo más o menos por como en junio, entre junio y julio, pero nosotros volvimos a revisar el portal para efectos de esta conferencia por si había un cambio. Pero bueno, está igual. Realmente, bueno, sí hay información importante, de hecho el portal es muy amigable el diseño y todo eso. Hay información sobre los servicios, sobre los trámites, pero no es posible realizar trámites en línea. Uno se mete a hacer el trámite en línea y no está activo el link. De hecho, yo me quise meter también a ver si había información sobre los funcionarios, los contactos, etcétera. Incluso me llevaba una página que decía que era potencialmente peligrosa y todo lo demás. Entonces, aunque el diseño de la página está completo, todavía no están operativas todas las funciones, y lo que más nos interesaría, pues que son los trámites, pues no están garantizados, ¿no? También es importante mencionar que recientemente se hizo una reforma de la ley de registros y notarías, pero a pesar de que hay unos 2 o 3 artículos en esa ley que de alguna forma establece la utilización de la tecnología para facilitar, digamos que los trámites orientados al usuario, pues eso todavía no se ha visto. De hecho, pues, como ustedes saben, pues aumentaron, como se amplió al Petro, entonces los trámites pues son bastante costosos, y de hecho lo que pudimos observar en los últimos meses es que ha disminuido incluso la afluencia de personas en las oficinas, porque bueno, la gente a veces no tiene el dinero que necesita para hacer un registro, y eso también es otro, digamos que otro elemento importante para garantizar la eficiencia del trámite, ¿no? Que la persona, que sea económico, que la persona lo pueda realizar, y la tecnología permitiría que fuera económico para las personas, ¿no? Entonces, fíjense aquí, este índice, que es el índice de burocracia en América Latina, que digamos que estudia un poco cuántas horas al año emplea una persona para hacer trámites, sobre todo en pequeñas empresas. Fíjense que en Venezuela, por ejemplo, para atender exigencias legales, las pequeñas empresas requieren en promedio 685 horas al año. Seguido por Argentina, que emplea la mitad, más o menos. España, 181 horas, Colombia, 170 horas, Brasil, 71 horas, ¿no? Entonces, en general, o sea, cuando se hace la medición de cuántas horas anuales dedican las pymes a hacer los trámites, a un trámite burocrático, fíjense, hay 1043 horas al año, frente a 809, que es el siguiente, que es Argentina, a pesar de que Argentina está avanzando de manera importante un proceso de digitalización, pero todavía emplea muchas horas en comparación, por ejemplo, con Brasil, ¿no? Pero fíjense que ya Brasil está trabajando en sus leyes, está trabajando con sector privado para mejorar esto, ¿no? Entonces ahí es una explicación, ¿no? Ahí se explica un poco los resultados de estas políticas del gobierno de Brasil. Entonces, bueno, ya para cerrar, nosotros, después de hacer todo este análisis, y basado además en las experiencias, en los casos que nosotros analizamos para poder hacer esta investigación, ¿qué es lo que encontramos? O sea, ¿qué podemos hacer entonces, no? Cualquier propuesta que se haga para mejorar cualquier servicio, trámite, proceso dentro del sector público, tiene que pasar por un cambio de paradigma para poder entrar a un proceso de digitalización. Entonces, tenemos 6 puntos claves, que ya con esto vamos a cerrar, y con lo que de repente, digamos que es el camino al que deberíamos ir avanzando nosotros si queremos, digamos que entrar en esta onda que no, como ya les decía al principio, no es ningún sueño, sino que ya es una realidad en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio de paradigma, ¿qué significa? Lo primero, que el ciudadano tiene que ser el centro de todas las políticas públicas, ¿no? Pero el ciudadano no solamente participando en las políticas públicas o como, digamos que beneficiario de las políticas públicas, sino también ejecutando incluso políticas públicas, ¿no? Entonces, para esto se requieren entornos de gobierno abierto, y cuando nosotros hablamos de entorno de gobierno abierto, estamos hablando de un sistema de gobierno que permita justamente que los ciudadanos puedan participar, que puedan opinar, que puedan llevar proyectos, que puedan ejecutar incluso alguna política pública, o sea, donde hay
donde se incentiva el proceso de innovación y de emprendimiento, donde además hay transparencia, hay acceso a la información, hay rendición de cuentas. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Para que nosotros vamos a decir, no vamos es un poco como el proceso que estamos viviendo en la educación hacia, digamos, la transición hacia la virtualidad. No es utilizar una computadora y una herramienta tecnológica nada más, ¿no? Hay que, digamos, que hacer todo un cambio interno y una concepción distinta, además incluso del usuario, para que esto pueda funcionar. Tiene que haber cierta estabilidad en la estructura, digamos que en este caso del país y del del nivel de gobierno que vaya a adoptar o que vaya a entrar en un proceso de digitalización, ¿no? Importantísimo analizar los procesos internos, porque como ya les comentaba hace un rato, no todos los procesos son susceptibles a utilizar tecnologías, por ejemplo, como la tecnología blockchain, ¿no? Entonces, lo primero es que los optimicemos. Nosotros podemos digitalizar un proceso, pero si el proceso como tal está mal diseñado, no va a ser útil el uso de esa tecnología, no se va a aprovechar como debería ser. De alguna forma, pues se tiene que garantizar la interoperabilidad, como lo comentaba Cristi hace un rato. Todo cambio debe pasar por procesos de planificación. Aquí no cabe la improvisación, ¿no? Y este proceso de planificación, sobre todo a nivel de gestión pública, debe involucrar a todas las instituciones y todos los niveles de gobierno. O sea, no es algo que nada más decida una alcaldía y ya, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el caso, los casos puntuales que les comentamos, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Bahía Blanca en Argentina, ellos están, digamos que orientados hacia la digitalización, pero no porque ellos lo decidan, sino que es una política de gobierno nacional, ¿no? Entonces eso debe estar, digamos que bien, ese engranaje debe estar bien aceitado. También que solo no o sea, un gobierno solo no puede hacer esto, tiene que contar con alianzas, con expertos, incluso tiene que apoyarse. En el caso de Estonia, buena parte de la digitalización de Estonia ha venido de la mano, pues ellos han estado, digamos que operando con el Banco Interamericano de Desarrollo, entonces también la CAF, también asesora a los países en este proceso. Entonces eso es lo primero, hay que buscar alianzas, ¿no? Importante revisar el marco regulatorio. Nosotros, como les comentaba hace un rato, aquí en Venezuela no estamos en cero, tenemos algunos elementos que nos pueden permitir, digamos que caminar hacia ese proceso, pero que hay que hacer una revisión mucho más profunda. ¿Qué cosas faltan? ¿Qué cosas hay que modificar? Etcétera, ¿no? Entonces, todos los países que han entrado en digitalización empezaron también por acá, ¿no? Digamos que analizando su marco legal. Y además, tiene que haber una inversión en tecnología, obviamente, en infraestructura, y en el caso nuestro, particular aquí en Venezuela, es fundamental que se invierta en el suministro de energía eléctrica, ¿no? Incluso en la transición hacia otro tipo de energías, que es lo que va a permitir que todas estas tecnologías puedan funcionar y puedan operar con eficiencia. Entonces, bueno, digamos que aquí en la página de CEDICE está el trabajo, si lo quieren mirar con más detenimiento, si les interesa el tema. Bueno, nosotros estamos a sus órdenes para cualquier inquietud. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias.